Buenas tardes, bienvenidos, Versión de Arte, conciencia, creación y vamos a decir un artista que tiene muy claro que el elemento agua es importante para elaborar una serie de investigaciones, que es lo que ha realizado durante años. Pilar Soberón, buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos aquí en La Concha porque, bueno, el día 22 de marzo va a ser el Día Mundial del Agua y tú como creadora sobre este elemento, que has hecho una serie de presentaciones muy diferentes, has querido que hiciéramos un encuentro para hacer un repaso un poco de tu obra y sobre todo donde vemos que el elemento agua, como estamos diciendo, es vital y es algo que a ti te importa muchísimo, que es un elemento importante para nuestras vidas y para el planeta. Y que aquí en La Concha me decías, es que Elena, en el mar se juntan todas las aguas, ¿no? Las dulces, las saladas y en fin, el problema que tenemos actualmente con este elemento, además, que por eso tenemos que tomar conciencia de que es algo es serio y que tenemos que cuidar y darnos cuenta de lo importante que es el agua, ¿no? Por todo lo microscópico que decías tú en las investigaciones y macrocosmo, cómo se traslada luego a lo que es el universo. Pilar, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos quizás por el elemento investigación? Bien, me parece muy bien. Bueno, yo creo que en mi trabajo, de una manera no consciente, he investigado mucho en torno al elemento agua, ¿no? Siempre porque empezaba a realizar las primeras performances al lado de la playa, ¿no? Como son las performances de acurrucada o con la marea más baja del año, en Guetaria, en Orio, en los que ya investigaba precisamente esos espacios en torno al agua, ¿no? Y su relación con el espectador. O en esta misma playa, cuando hacíamos la obra colaborativa de Proceso, en la que la ciudadanía, con la ayuda de la ciudadanía de San Sebastián y de la Asociación Artística de Guipúzcoa, exactamente, bueno, pues escribimos con sal la palabra proceso. Era un texto grande, escrito en el suelo, en la arena, con bajamar, y el propio medio elemento vivo del mar, ¿no? Pues hacía que borrase la palabra escrita y de alguna manera la acción contenía pues ese pequeño mensaje de devolver el elemento a su lugar, ¿no? Es decir, la sal marina se devolvía al mar. Un poco también aludiendo a esta sobreexplotación de recursos de la naturaleza y también esta idea de que el paisaje, de que la naturaleza, la playa, lo que nos rodea, es un elemento vivo que podemos transformar. Bueno, estamos hablando que ya en el año 97 aproximadamente es cuando empiezas la obra Acurrucados y justamente esas imágenes que estamos viendo de esos personajes, ¿no? Que se crean a partir de unos sacos, supongo que de arena, ¿no? Y donde eran niños de la Icastola de Zumaya, que también les tengo que agradecer su colaboración, y eran niños que conformaban esas siluetas en la playa. Sí, porque la idea era un poco crear esta especie de dibujo realizado por puntos y bueno, la intervención de los niños y las personas pues era un poco el elemento creativo. Bueno, pero pasa el tiempo, Pilar, y necesitamos seguir hablando, investigando sobre el agua y hay una etapa tuya donde le llamas la fluidez, ¿no? Donde ese elemento que fluye tiene pues una serie de cosas que a ti te interesan y que lo plasmas de alguna manera en tu obra. Sí, es una etapa más científica y teórica en la que ya investigo pues a través de la fotografía y de mi propia investigación doctoral también el elemento agua como elemento que nos constituye, no solo porque somos agua, sino porque somos, todos ya sabido, ¿no? Un 80% de nuestro cuerpo, en torno a un 70 o un 80% es agua, sino también porque esa fluidez que nos constituye, que ya está presente en nosotros desde antes de nacer, ¿no? En el vientre materno, es un poco también la que puede modelar nuestro pensamiento, ¿no? Esa manera de trabajar de un modo fluido o esa manera de acercarse a lo que está vivo y en proceso, ¿no? Como es el propio mar. Y bueno, esa idea de trabajar así como elemento ya más científico, pues ya se inicia en esta serie de fotografías como Microwalls, en la que el agua está presente de un modo más, casi más científico, ¿no? Bueno, hablando de científico, también tienes otra serie que es sobre el laboratorio y ahí vemos, a mí me encanta, vemos unas cubetas donde tú parece que analizas el agua y llegas a unas conclusiones.
Sí, bueno, conclusiones eran preguntas abiertas, las que suelo dejar, ¿no? Un poco para que todos reflexionemos o nos concienciemos de su vital importancia, ¿no? En aquella obra que se titulaba Laboratorio Vegetus, que la realizamos en el Museo Aquarium, que tenemos aquí enfrente, ¿no? Dentro del proyecto Aguas Turbulentas, comisariado por Nekane Aramburu, lo que hacíamos era un poco hablar precisamente de cómo es ese elemento agua a partir del análisis de las propias muestras de agua y de elementos recolectados de la naturaleza. Entonces veíamos metidos en probetas pues había agua, había elementos de pino, había polen, había distintos elementos que conectados entre sí hablaban precisamente de esa reflexión en torno a lo que es ya también un poco una conciencia también humana, ¿no? Es decir, cómo nuestras investigaciones a veces nos pueden llevar por caminos donde la ética donde la ética aparece, ¿no? Como una cuestión fundamental, ¿no? Es decir, pues si estamos hablando de la clonación o si estamos hablando de cuestiones que navegan al par del arte y que y que están ahí, ¿no? Un poco. Entonces esa era la idea. Pilar, desde luego es cierto que bueno, has trabajado también con distintas herramientas. Estamos hablando de Land Art, que efectivamente eres de las pioneras aquí en el País Vasco, vamos a decir, incluso hoy día a nivel nacional, que necesitas intervenir, no seas tan modesta, intervenir en la propia naturaleza, y lo hemos visto, pues por ejemplo en las playas, como hemos comentado ahora, hemos hecho una serie de análisis, de investigaciones con esas cubetas que decías, pero hay más. Hay intervenciones donde ya el agua, pues por ejemplo, hablamos de las fuentes, ¿no? De los pozos también. Seguramente me estaré dejando cosas porque, bueno, tienes una trayectoria larguísima, pero es verdad que no solamente el elemento agua salada, sino también dulce te interesa muchísimo y te importa mucho. Y cómo intervienes en esas fuentes y haces una lectura de unos viajes también. Y bueno, nos tienes que hablar cuál es el proceso y sobre todo a dónde quieres llegar. Bueno, en el inicio, no sé, al principio el análisis de los elementos que me rodean, ¿no? Y empezaba con las imágenes de viajes de Jung, ¿no? Que eran esos cielos de agua, ¿no? Donde se aparecían los ríos volteados. Ahí era más un análisis más a nivel de conciencia, ¿no? A nivel de viaje nocturno, a nivel de interiorizar en lo que el agua como elemento nos transmite, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ahí precisamente comencé a hacer una serie de intervenciones en espacios de agua, en fuentes, en bebederos, pozos, lugares que te encuentras en la naturaleza y que te sorprenden por la capacidad que tienen de generar vida, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí surgen estas intervenciones en espacios vivos, donde ya lo microscópico, bueno, no sé si no son tampoco muy microscópicas las imágenes, pero sí aluden un poco a toda esa vida interior contenida dentro del propio elemento agua. Porque sí es cierto que todo lo que allí se transmite lo acabamos viendo que evoluciona de alguna manera en distintos planos. No sé, es muy complejo de hablarlo sin verlo, pero lo que está claro es que lo que sucede en el interior de la fuente, toda esa vida que allí emana, todos los animales, sucede algo más que simplemente un hecho, digamos, concreto. No sé si me explico bien. Sí, lo que también tenemos que darnos cuenta en tu trabajo, Pilar, que es porque tú hablas sobre todo de la teoría. Yo veo que realmente la investigación te importa muchísimo y la intervención también, es el momento de la acción, ¿no? Pero claro, siempre decimos que el artista tiene que dejar un residuo y el residuo es un poco esto que vemos ahora en imágenes, que son esas fotografías que sin ellas difícilmente lo podríamos entender, porque ya teóricamente lo estás explicando, pero visualmente nos hace más fácil quizás entender lo que estás diciendo. Yo creo que está claro lo que quieres comentar, pero qué importante es lo que quiero llegar a decir, ¿no? Qué importante es también que el artista no solamente se preocupe en qué contar, ¿no? Y sobre todo en investigar cómo contarlo, sino luego también dejar algo, ¿no? Que podamos, aunque tú decías, ¿no? Lo efímero, qué
importante es darnos cuenta que ahora realmente la obra no tiene que ser eterna, sino que tenga la importancia del momento, ¿no? Del hoy. Y que y que no nos olvidemos de que mañana efectivamente tenemos que intentar que sea una vida, pues en fin, por ejemplo, la importancia del agua, ¿no? Que sepamos cuidar hoy las cosas para que el día de mañana pues seamos elementos y seres vivos, ordenados y sobre todo no defectuosos, porque nos puede pasar eso. Tú me decías que había habido una investigación de incluso de insectos en Alemania, que ya hay un 70% menos de ellos, ¿no? Entonces, bueno. La realidad está ahí, ¿no? Toda esa riqueza que contiene nuestro planeta, pues poco a poco va desapareciendo, ¿no? Y eso es una realidad que nos afecta y que se ve desde el mundo, de la más mínima partícula, porque estamos constituidos de esos, ¿no? De millones de pequeñas partículas, y es un poco lo que me gusta de alguna manera dar no sé si enseñar, mostrar o de alguna manera comunicar, ¿no? Eso es quizás el principal motor de mi trabajo artístico, ¿no? Bueno, y luego también no nos olvidemos que Pilar Soberón es docente, es profesora en la Universidad de Bellas Artes de Lejona, y eso se nota porque además eres muy coherente, justamente porque tu obra es totalmente educativa, ¿no? Y sobre todo con la toma de conciencia que decíamos de que el arte no solamente es comunicar belleza, sino ser el reflejo de lo que pasa en su momento de vida, ¿no? Es decir, en tu momento tenemos este problema con el agua, por ejemplo, pero también con las basuras, qué hacemos con ellas, dónde las tiramos. Ya estamos otra vez en el elemento agua, ¿no? ¿Cómo está el mar, Pilar? Es un poco el reflejo de nuestro estado y de lo que hacemos con lo que nos rodea, ¿no? Es decir, acaba siendo un poco la muestra de lo que contiene todo lo que consumimos, todo lo que hacemos, cada uno de nuestros pasos a lo largo del día, ¿no? Por eso un poco, ahora mismo, bueno, pues uno de los cambios, por ejemplo, en cuestión de cambio climático, una de las principales consecuencias que veíamos era precisamente la subida del nivel del mar, ¿no? Y cómo eso nos puede afectar, ¿no? Y en torno a eso, pues, por ejemplo, realicé la obra de Uraldia, que es una instalación en la que hay un círculo de piedras de alguna manera suspendidas, y hay una videoproyección de esas intervenciones en fuentes que acompaña la obra, ¿no? Entonces, ver un poco esa riqueza interior, transmitir la experiencia de vivir en un espacio rodeado de esa vida, ¿no? Era un poco la esencia de la obra, ¿no? De la videoinstalación, y era, bueno, pues una manera, de alguna manera, de acercarnos a una experiencia muy envolvente, ¿no? En la que el espectador deja de ser un mero observador y se puede convertir en una persona ya, en un partícipe. Es decir, ya esa idea del que mira desde fuera y contempla y de alguna manera no participa, se está cada vez más olvidando, ¿no? Porque precisamente lo que promovemos también en la facultad, ¿no? Pues es precisamente esta idea de que la experiencia del arte ha de ser más completa, coherente y consciente. Bueno, ahora que hablas justamente de tus alumnos, ¿tú qué les dices? ¿Qué les dices a la hora de plantear, por ejemplo, la importancia de esta profesión, ¿no? Que es el creador, ¿no? ¿Tú qué les exiges sobre todo? ¿Más lo que es la conclusión de la obra, más la elaboración o el proceso de investigación, o el concepto historia? Es decir, porque también tenemos el tiempo, ¿no? Que es importante, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que tendríamos que hacer. En fin, ¿dónde está realmente el punto importante de la educación, de la enseñanza? Tú que eres profesora. Lo importante es, de alguna manera, que sepan desarrollar su intuición. Siempre digo que debería ser una asignatura, ¿no? Porque cuando dominas, cuando te dejas llevar por tu intuición, las cosas salen bien y tienen que ir donde tienen que ir. Ya no es importante lo que el artista quiera decir, ni lo que ni el medio ni el contexto, ¿no? Al final lo que acaba siendo importante es la obra en sí, y la obra te va a llevar a donde te tiene que llevar, ¿no? Que es el maravilloso mundo del arte. Entonces, una vez ahí, todo funciona. Entonces, para llegar ahí, de alguna manera, la llave es la intuición.
Hombre, parece que es muy fácil lo que está diciendo, pero no es nada fácil. Sobre todo que hay una cosa que no hemos hablado, que es el aprendizaje de la técnica, de las técnicas, porque, a ver, tú eres muy buena en cuanto a fotógrafa porque has hecho tus estudios, ¿no?, dentro del mundo de la fotografía y de la imagen. Qué importante también, pero también el ser escultora, saber manipular diferentes herramientas, es decir, hay toda una serie de cosas que el artista, para llegar a ser bueno, de cierto peso, debe de estudiar y de aprender, ¿no? O sea, no solamente es hablar y mirar libros y estudiar sobre, en este caso, el agua, ¿no? Y a ver qué nos pasa con este elemento, sino es que luego cómo lo explico y cómo lo hago ver técnicamente, ¿no? Bueno, ahí la clave es precisamente la experimentación, ¿no? Es decir, el aprender haciendo, ¿no?, que es un poco lo que tenemos el gran lujo de poder hacer en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Trabajar directamente desde la experiencia y desde la experimentación de materiales, recursos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una maravilla. Bueno, y yo lo que también es invitaros a todos ustedes, telespectadores, que entren ustedes en la página web de Pilar Soberón. Ahí, desde luego, lo tienes muy bien trabajado. Tienes además también lo que es un equipo, ¿no?, de elementos, de carpetas que has querido diferenciar, ¿no?, por épocas y por tiempos, donde podemos quizás entender mejor aquello que has querido explicar ahora de una manera rápida, porque esto no deja de ser 20 minutos y un trabajo de años en 20 minutos es demasiado atrevido. Pilar, muchísimas gracias. Estamos aquí, como hemos dicho, en un sitio idílico en San Sebastián, sobre todo haciendo homenaje al agua y a un artista que realmente ha demostrado en toda tu trayectoria bueno, ser coherente, como decía, y consciente de que la vida es muy importante y que tenemos que intentar que no se pierda ese sentimiento de valor, ¿no?, y que el arte, desde luego, es un reflejo de todo esto. Gracias, Pilar. Pues muchas gracias por invitarme a estar aquí y a recordar también, ¿no?, por dónde hemos empezado, ¿no?, la importancia de ese Día Mundial del Agua y bueno, y hasta la siguiente. Gracias. Bueno, esperemos, Pilar, que tengas un proyecto próximo. No sabemos si con esta pandemia, pues me imagino que habrá sido difícil poder bueno, intentar presentar alguna idea nueva, porque, a ver, supongo que tu trabajo también se apoyará mucho en ayudas, en subvenciones, para todas estas investigaciones que tú elaboras y que, bueno, pues me imagino que recurrirás también quizás a lo que son, pues eso, ayudas de parte del Gobierno vasco, o ¿cómo te mueves? Efectivamente, la página web la ha publicado gracias a una beca del Departamento de Cultura, Política y Lingüística del Gobierno vasco, y han colaborado Íñigo Rollo, Ricardo Iriarte, han colaborado Javier Altuna y César Pedrosa como diseñadores y como, bueno, fotógrafos y diseñadores dentro del proyecto, sobre todo, pues de alguna manera, porque he visto la necesidad de qué importante es también, ¿no?, de alguna manera dejar conciencia de estos procesos efímeros en un entorno digital, ¿no?, en un entorno online, porque indudablemente lo que hemos aprendido ha sido que la pantalla es nuestro principal recurso de información actualmente, ¿no? Y bueno, y esa digitalización era una manera de dar a conocer esta investigación en un entorno digital. Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias, Pilar, y ustedes ya saben, vean lo maravilloso que es el mundo del agua y, sobre todo, seamos conscientes de que es un elemento muy necesario para que podamos vivir de una manera equilibrada y, sobre todo, tenemos el arte que lo dice de una manera, como Pilar Soberón, artista de Land Art, investigadora y además también docente. Muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Agur. Gracias. Agur.